Bueno, les voy a hablar de un tema muy importante y preocupante a la vez, ¿no? Porque ya estamos viendo los resultados y los resultados no son buenos. Voy a empezar mi charla por algo que se manifestó en una presentación anterior y se dijo que el ente rector en ordenamiento territorial era el MINAM, y eso no es cierto. La mayoría de gente cree que es así, pero legalmente no está dentro de su rectoría. Es rector en ordenamiento ambiental, no territorial. Ayer, justamente, una reunión del Acuerdo Nacional, discutimos el tema, eso es bien conocido entre los abogados, y además que el MINAM pedía ser ente rector en el Acuerdo Nacional para los temas de ordenamiento territorial. Bueno, ni legalmente ni técnicamente puede ser, ¿no? Esta es una materia transsectorial y por eso se está planteando, por ejemplo, que sea el CEPLAN con orden ministerial. Bueno, entonces entro a mi charla y vamos a ver una introducción, vamos a ver temas rompiendo mitos, la geología en la zonificación ecológica y económica y ordenamiento territorial. Luego vamos a ver algunos aspectos de la zonificación ecológica y económica. Vamos a ver lo que es el diagnóstico de los recursos naturales y planes de ordenamiento territorial con un ejemplo exitoso de Cusco. Y finalmente vamos a ver cómo el INGEMET participa en estos estudios. Bueno, entonces, hace unos años, cuando yo llegué a Lima, trabajaba más de 23 años en Cusco, y se hablaba mucho de ZE, y quería saber qué era el famoso ZE, a investigar, ¿no? Bueno, un resumen, podemos resumir que es zonificar el territorio económicamente y ecológicamente, ¿no? Sería un resumen un poco grosero. Pero esta es una copia de Brasil, y lamentablemente en el Perú copiamos muchas cosas, y lo grave está cuando copiamos mal. Entonces, este es un trabajo que lo pueden encontrar en internet, y ahí indica qué es un ZE, es un instrumento de ordenamiento territorial. El ZE para los brasileños es ordenamiento territorial. ¿Y por qué estos aspectos? Porque Brasil es un territorio grande y es amazónico. Entonces su ZE de ellos, que viene a ser ordenamiento territorial, resumiendo, bueno, ahí lo dicen, ¿no? Es un modelo de toma de decisiones. Y la toma de decisiones viene a ser lo que es acá, ordenamiento territorial. Y además hablan, ¿no? Cuando hablan de paradigmas, hay el desarrollo sustentable, que debe contemplar la relación economía, en primer lugar, economía, no ecología como es acá, de manera no excluyente. En el Perú se excluye las actividades económico-productivas con el ZE, ¿no? Por medio y negociación, etcétera. Y además, dicen ellos, se cree que el ZE puede ser un instrumento de gestión ambiental, urbano, rural, también un poco ambientalista. Bueno, eso hemos copiado. Ya, pues entonces viene la copia, ¿no? ¿Qué dice? Dice que la zonificación ecológica y económica es un proceso dinámico, etcétera, etcétera, y para la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible del territorio, ¿no? Basado en potencialidades y limitaciones. No sé, pues, ¿qué tenemos aquí en el Perú? Que todo es limitación, exclusión, no recomendable, ¿no? Y cuando más abajo, ya este es en el decreto del Consejo Directivo, esta es una de las cosas más importantes para mí, ¿eh? Yo soy muy crítico, esto es una cuestión técnica. Esta es una de las cosas más importantes, que dice que el ordenamiento territorial debe servir para contribuir a la pobreza, superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú. Pero ¿qué está pasando con los estudios de ZE? Está haciendo todo lo contrario. Con esos estudios no vamos a salir y lo voy a demostrar. Todo está demostrado y técnicamente. Bueno, entonces cuando se habla de ordenamiento, que es el proceso político, técnico, toda una mezcla, y más abajo efectivamente hablan de ordenamiento ambiental, y es parte de un ordenamiento territorial. Bueno, entonces cuando se habla de ordenamiento territorial y cuando se construye y se trabaja con diagnóstico de recursos naturales, que se hace en todo el mundo, se trabaja pues como una pirámide, ¿no? Se parte de lo físico natural, social, económico construido, y efectivamente la decisión es política, es lo más importante, pero a los políticos les tenemos que dar las buenas herramientas para que tomen buenas decisiones. ¿Pero qué está pasando en el ZE? Se parte de que los políticos
como en algunas regiones, Cajamarca o Cusco en su momento, dicen, ¿saben qué? En esta región no vamos a hacer minería. Y construimos el ZE para que no haya minería. Entonces queremos parar el país. Y como todo se demuestra, hace unos días ha llegado una carta dirigida al ministro de Energía y Minas, a quien estoy representando en esta charla, donde el presidente del gobierno regional de Cajamarca le dice, ¿sabe qué, señor? Ya está aprobado mi ZE y es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Y usted, a partir de ahora, tiene que regirse a mi ZE, ¿no? ¿Y qué dice el ZE? Dice que solamente el 1% de Cajamarca, que está en rojo, es recomendable. No, 1 es mucho, 0.16% se puede desarrollar minería. En lo que está en amarillo, 13%, ¿no? Zona recomendable, pero con restricciones. Y nadie sabe qué son esas restricciones. Es decir, no a la minería, ¿no? Un disfraz. Y todo lo que está en plomo, zona no recomendable para la actividad minera. Contra toda norma nacional, contra todo. Y le he dicho al ministro que usted a partir de ahora no debe dar autorizaciones. Bueno, es la interpretación, porque cuando le dice complace, porque aquí hay restricciones, no debe dar autorizaciones para actividad minera, exploración, y al INGEMER le he dicho, usted no debe dar concesiones. Y todo lo que está marcado en azulito son concesiones, que ya tienen un ordenamiento, porque las únicas restricciones que se debe dar son por ley, y les voy a explicar luego. Y cuando se habla de minería, se habla muchas cosas que no son ciertas, ¿no? Pero veamos en números, ¿no? La minería invierte, miren las inversiones en minería, 5.000, 7.000 millones, junto con hidrocarburos hacemos más del 50%, ¿no? Cuando se habla de las exportaciones, que significan divisas, la minería e hidrocarburos, estamos hablando del 70%, y las divisas son importantes, porque si no, no podríamos comprar nada, ¿no? Porque el sol no tiene valor. Cuando se dice que la minería todo se llevan los extranjeros, tampoco es cierto. Por lo menos en oro, el 52% son empresas peruanas, y ahí no está todo lo informal, ¿no? En plata, 65% son empresas peruanas. En cobre sí es bajo, porque las inversiones son muy altas, ¿no? Zinc, 37%. Empleo. Actualmente, aunque ya no puedo decir actual, porque ya empezó el despido masivo de geólogos en varias causas, ¿no? Y no solo geólogos, 200.000. Y los estudios indican que por cada empleo directo minero hay 9. Es decir, alrededor de 2 millones de personas trabajan debido a la minería. Y lo más importante, que la metalmecánica ha crecido junto a la minería. Todos esos productos el Perú produce y está exportando como parte de la minería. Bueno, pues, ¿qué nos dice el ZE? Como en Cajamarca. Dice, no, nosotros no nos oponemos a la minería. Estos estudios se hacen para ver dónde se hace minería y dónde no se hace. Cajamarca, 0.16% para hacer minería. Ese no es el concepto. Ninguna región, ningún país va a desarrollar así. Todos los países desarrollados trabajan así. Es decir, que en un territorio sí se puede hacer varias actividades. Y el ejemplo es Cusco. Yo soy cusqueño. Cusco hasta hace 4 o 5 años, pobre, igual que Apurímac, Huancavelica, excepto la ciudad, todo el departamento. Cusco ha crecido alrededor del 9%, más que el promedio nacional. ¿Debido a qué? Debido a que ya no solamente es el turismo, sino la actividad minera y el gas. Eso lo dicen las cifras, y eso lo puedo ver, porque yo constantemente voy a mi tierra. Y ahora vamos a poner algunos ejemplos y vamos a romper mitos. Y mucho se habla y no es cierto. Bueno, se dice que bueno, pues hay las áreas naturales protegidas, que por ley, o sea, y en el Perú más del 60% son áreas naturales protegidas. Es decir, nosotros como INGEMER no podemos dar concesiones mineras, más del 60%. Un área natural protegida dice que no se debe hacer nada, no se debe tocar nada, ¿no? Debemos dejarlo así, conservado. Machu Picchu. La mayoría de ustedes no saben que bajo la ciudad inca pasa un túnel de la central hidroeléctrica de Machu Picchu y están construyendo otro. Entonces sí se puede. Lo que pasa es que se debe tomar
los cuidados máximos para desarrollar. Y eso depende del Estado peruano cuando quiera tomar y quiera explotar algunos recursos, ¿no?, en estas zonas. Otro mito, se dice que como la actividad, vamos a hablar de la minería, es mala, porque hasta hace años no había controles, había contaminación, los relaves se botaban al río, no solo en el Perú, en todo el mundo. Y muchas veces hay accidentes, que está mal, son negativos, pero por eso a las empresas se les sanciona y las leyes peruanas son muy estrictas. Entonces dicen, como la actividad es mala, no se debe hacer. Vamos pues a Machu Picchu. Aguascalientes está sobre un cono aluvial y frecuentemente afectado por huaicos. Entonces UNESCO todos los años observa y le quiere quitar el título de patrimonio. ¿Por qué? Porque no se está manejando bien el turismo y hay riesgo en la ciudad. Entonces diríamos, ¿saben qué? Tenemos que sacar ahí y no se hace el turismo. Eso diríamos con el concepto de que si algo está mal, no lo haremos. No, si algo está mal, tenemos que mejorarlo. ¿Y cómo se mejora? Bueno, en Aguascalientes hicimos, ¿no?, el plan de ordenamiento, y en lo que a mi parte, ¿no?, lo que yo trabajé son los peligros. Todo lo que está en rojo, peligros, aluviones o a erosión de río, ¿no? Ahí se determinó Alcamayo, como antes del 2000 se recomendó que debía ser ampliado el río, no se hizo caso, vino el 2004 un aluvión, mató a 11 personas. Bueno, el plan de ordenamiento se hizo y se hizo las recomendaciones y se avanzó un poco. Esto es en la quebrada Aguascalientes antes de los estudios, ¿no?, con problemas de erosión, posibles huaicos, y con estos estudios de ordenamiento territorial, esta misma figura lo pueden ver ahí. ¿Se ha avanzado? ¿Se ha mejorado? Sí. Se puede mejorar. Si algo está mal, tenemos que mejorarlo. Pero no podemos parar. ¿Por qué no podemos parar a Aguascalientes el turismo? Porque es pues un recurso, y de ese recurso vivimos los peruanos y vivimos los cusqueños. Y si paramos el turismo, como se quiere parar la minería en Cajamarca, entonces no hay recursos, ¿no? ¿Y cómo vamos a desarrollar nuestra región? Voy a hablar un poquito de la geología y voy a empezar. Este es un gráfico para indicar cómo se han formado los Andes. La placa Nazca que se mueve ha formado la cadena, y junto con la formación de la cadena se han formado los minerales. Se ha formado el petróleo, pero también esto ha sido compensado porque vivimos en una zona de peligros geológicos. Entonces, para planificar un país como el Perú, nuestro cimiento debe ser el estudio de los recursos naturales, pero también los peligros. Sin eso nosotros no podemos planificar, ¿no? Y el INGEMED estudia todo eso, excepto los sismos que estudia el IGP. Pero yo quiero detenerme en esta figura, porque el ZE dice, como he dicho, es restrictivo, ¿no?, excluyente, y dice, nosotros tenemos que priorizar los terrenos de mayor aptitud, ¿no?, los que pueden dar mayor economía. Y si nosotros vemos el Perú, ¿no?, y si vemos desde el aire, o si viene un extraterrestre, ¿qué va a decir del Perú? ¿Cuál es su mayor aptitud? ¿Cuál es su mayor potencial? La minería, y lejos. Entonces, según ese concepto, el ZE debía decir que en el Perú solamente se haga minería y no se haga agricultura. Pero está mal, pues, porque podemos hacer todo. Podemos hacer agricultura, minería, turismo en un solo territorio. Ya les he mostrado Machu Picchu. Y hay cosas que se hablan y se dicen, pero muchas veces no son ciertas. Por ejemplo, dice que todo el territorio peruano está concesionado. Claro, pues en un mapa a esa escala me parece que todo está concesionado. ¿Saben cuánto está concesionado? Porque claro, si dibujo un punto, eso en un mapita chiquita puede aparecer toda una ciudad, ¿no? 15% del territorio peruano está concesionado para la minería. Ya les he dicho, más del 60% son áreas naturales protegidas, ciudades, etc. ¿Cuánto utiliza la actividad minera? En producción, 0.89. En exploración, 0.30, 1.19. ¿Cuál es el porcentaje de tierras para cultivos en limpio en el Perú? 3%. Claro, pues si los Andes todo está arrugado. 2% para cultivos permanentes y 14% para pastos. Esa es la realidad. Entonces, cuando dicen que todo está concesionado, por supuesto, para que ustedes entiendan, ¿por qué se pide concesiones, digamos, de grandes territorios? Por ejemplo, este sería el Perú, esta es la Sala.
Los últimos años las empresas han invertido en exploración minera entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, cientos de empresas, miles de geólogos explorando. En 5 años van a encontrar un yacimiento importante, en 5 años. Este sería el territorio explorado y el yacimiento va a ser esto. Y es una inversión de riesgo. Entonces, pero para que yo encuentre esto, tengo que estudiar todo este territorio. En este territorio no hacer minería, voy a hacer en menos del 1%. O sea, no es nada. Entonces, cuando hablamos de impactos, la minería impacta. Eso también es mentira, ¿no? Impacta sí, pero impacta menos que las ciudades, por ejemplo. ¿Dónde se van los desagües de las ciudades de Cusco, Arequipa, Lima? ¿No? La contaminación relacionada a insecticidas, pesticidas, que están contaminando las aguas subterráneas, nadie dice. Las empresas mineras formales acá están prohibidas de contaminar, porque les caen unas sanciones enormes y hay controles estrictos. Pero ¿qué se lleva tratando de prohibir la minería formal? A lo informal. ¿Quién les controla a los informales? Bueno, entonces la geología es importante para todo lo que es ZE y ordenamiento territorial, porque es la base, es donde estamos asentados, es el substrato, es el territorio, es las rocas, y ahí están los recursos y ahí están los peligros. Es una foto del aluvión que mató más de 20.000 personas en Yungay el año 70. Entonces los estudios de ZE o de ordenamiento sirven para la prevención de desastres. Y lo que es la geología, cuando hablamos, un mapa geológico es la base de estos estudios. Esos colorcitos son las rocas. ¿Y por qué estudiamos las rocas? Porque ahí están los recursos, minerales, petróleo, aguas subterráneas, pero ahí también se generan los peligros, por eso es importante. Entonces, cuando se hace una evaluación del medio físico o subsistema natural, se estudia el paisaje, los recursos y los peligros. Esa es la base. Y vamos a ver que el ZE no toma ese principio. Entonces, Ingemed ha preparado unos manuales dentro de su competencia y funciones de estudios, la geología para valorar, ¿no?, el medio físico, la valoración para todo lo que son peligros geológicos y el manual de evaluación de recursos y potencial minero, que es nuestra competencia. Ahora vamos a ver algunos datos de la zonificación ecológica económica. Ahí estamos yendo bien en el tiempo. Bueno, entonces se pretende dar uso de suelo de cumplimiento obligatorio. Ya he puesto un ejemplo de Cajamarca y vamos a ir mostrando algo. Y excluir actividades económicas productivas. Y vamos a hablar de la guía técnica de modelamiento del ZE. Bueno, ya les había dicho este decreto supremo que en todo lado se habla de potencialidades, limitaciones, exclusión, no recomendable, etcétera, ¿no? Pero trata de ser un OT. Y fíjense, cuando hablamos hay 3 niveles, ¿no? Macrozonificación, que es escala 250.000. Ese 250.000 es microzonificación para los brasileños, porque su macro hacen a 1 millón. Acá es el meso a 10.000, a 25.000. Dice, mesozonificación, dice, ¿no? Contribuye a elaborar y aprobar, ¿no?, planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como identificación y promoción de proyectos de desarrollo. Eso compete a ordenamiento territorial, eso no compete a ZE, igual para microzonificación. Por eso pues que el señor Santos agarra esto y dice, no, yo ya puedo dar mis órdenes, ¿no?, contra toda ley nacional. Y existe una guía de modelamiento que utilizan todas las regiones, pero que ahora últimamente cuando se pide información oficial al MINAM, dicen no existe, estamos elaborando. Con esto están trabajando. Y vamos a ver qué cosas dicen, ¿no? Bueno, eso es para ver en la página 11 de ZE Cajamarca, que dice que han seguido esta guía técnica, ¿no? Son los ejemplos. Y acá viene, por ejemplo, dicen el estudio, ¿no?, estudio temático de medio físico, donde se va a estudiar la geología, clima, fisiografía, ¿no?, la parte biológica y socioeconómica. Esa primera parte, que debe obtenerse mapas de unidades integrales de territorio, no lo hacen. Qué raro, ¿no?, si es el Ministerio del Ambiente. Y esos parámetros sirven para obtener los mapas de paisaje. Pero ahora yo ando preocupado, y eso de verdad no es una burla, es una preocupación, porque, bueno, me voy a presentar, ¿no? Soy profesor en Cusco, ya les he dicho, más de 23 años, tengo un doctorado en Francia, ¿no?, tengo más de 30 años de experiencia,
más o menos tengo un prestigio, pero ahora ando preocupado porque están enseñando en las regiones de que el mapa fisiográfico da unidades y estas unidades son unidades de paisaje. O sea, a mí me han enseñado todo al revés, ¿no? Y lamentable, porque a partir de esas unidades de paisaje están haciendo los mapas de uso actual de suelos y con eso quieren hacer que un territorio que tiene 3% de suelos aparezca con 40%. ¿Para qué? Para excluir otras actividades, ¿no? Y fíjense, solamente hablan del medio biológico, unidades ecológicas y unidades económicas. Y después superponen unidades ecológicas sobre económicas, que predomina lo ecológico. Entonces, las actividades económico-productivas afuera. Ya les he mostrado el caso de Cajamarca, o sea, no es invención. Pero hay que ir a Brasil, de donde han copiado, ¿no? Y miren, ahí dice paisaje, justamente clima, geología, geomorfología, pedología, vegetación, todo va a dar paisaje, da las unidades de territorio. Y acá, ¿por qué no lo hacen, no? Raro, ¿no? Y después sacan carta de vulnerabilidad, que tiene que ver con los peligros. Después, miren cómo hablan de su potencial natural, productivo, institucional, humano, que es lo más importante. Y con todo eso crean su carta de sustentabilidad, pero acá no hablan de limitaciones, de restricciones, de no recomendable. Algo está mal. Pero sí tenemos los submodelos, ¿no? Y aquí en los submodelos, cosas muy interesantes, porque hay un modelo de conflicto de uso. Todo lo que es económico productivo es conflicto de uso con lo biológico, la conservación, la investigación, y con ese conflicto de uso pues excluimos todo lo demás. Y se hace submodelos, ¿no? O sea, estoy evaluando, voy a evaluar los recursos productivos, renovables, no renovables, estoy evaluando el valor bioecológico, pero para evaluar eso estoy poniendo protección de cabecera de cuencas. No tiene nada que ver ahí. Eso no es una evaluación, ya es una restricción. Y dicen, todo lo que es cabecera de cuencas no se puede hacer ninguna actividad. Y es otro engaño. ¿Por qué? Porque ya nos han enseñado en geografía, tenemos 3 cuencas, del Titicaca, del Amazonas o del Atlántico y el Pacífico, ¿no? Y tenemos cuencas más pequeñas, todo. En conclusión, dependiendo el rango de cuenca, acá una cuenca más pequeña, cualquier punto que ustedes pongan en el territorio es cabecera de cuenca, porque es un país andino, de relieve, todo es cabecera de cuenca, ¿no? Entonces debemos parar todas las actividades. Y cuando se dice, no, pues en la cabecera de cuenca llueve más, hay más biodiversidad, o ahí se generan las aguas, 3 mentiras. Vamos a la Apurímac, en donde nace y donde desemboca. ¿Dónde llueve más? Donde desemboca. ¿Dónde hay más biodiversidad? En la selva, ¿no? Más biodiversidad, ¿no? Y el otro, en toda cabecera de cuenca nacen los acuíferos. Eso es media verdad. En algunos casos sí, en otros casos no. Depende si la roca es permeable o impermeable. Entonces, esas son cosas que se venden fácilmente para decir acá no vamos a hacer ninguna actividad. Y ahí está, pues, está bien, en su norma dice que debe haber zonas recomendables con restricciones no recomendables. Pero cuando uno lee muy bien su decreto supremo, para dar uso recomendable, no recomendable, recomendable con restricciones o no recomendable, está basado en características físicas y sobre todo legal. Solamente por cuestiones legales podemos poner, no porque a mí me parece, porque es cabecera de cuenca, ¿no? O porque a mí me gusta la conservación. Y en su guía hablan del método de exclusión. Y cuando estamos en foros dicen, no, estamos excluyendo lo que dice la ley, áreas naturales protegidas. No, ahí lo dicen, está tomado de ellos, ¿eh? Se efectúa de manera secuencial mediante el cual se precisa la manera en que se irán excluyendo las unidades ecológicas económicas en función a sus características más predominantes. Porque se le ocurre pues a un técnico, dice, yo excluyo. Y aquí está, ¿no? Es un área natural protegida, excluyo, pero no es necesario excluir porque eso ya está excluido. Ya la ley. Es centro urbano, también la ley. Es un área de aptitud urbana muy alta, bueno, la ley. Ya sigue este flujo, ¿no? ¿Tiene algún conflicto de uso? Ya pues.
la minería, empezó la minería, pero también es problema forestal, turismo, todo. Entonces ya no pasa, pues tiene un alto valor bioecológico, es una zona y al final no queda nada. En el caso de Cajamarca, este es su potencial minero no metálico, en rojo potencial alto, medio. El metálico, en vez de sumar dos áreas que son potenciales mineros, no tengo papas y camotes, acá, bueno, sumo, pues el resultado es papas y camotes, pero acá no, restan, y al restar quedaba en rojito para hacer minería, que ahora ya lo han borrado en su último estudio, ¿y qué queda? Bueno, ese rojito que estaba para hacer minería ya no queda, en Lambayeque ya no se hace minería, y en Cajamarca ya les mostré sus puntitos. ¿Y esto a qué lleva? Y quiero hablarles el ejemplo de Tambo Grande. ¿Se acuerdan que la gente se movilizó, quemó, dijo acá la minería va a contaminar los limones, etcétera? Vayan a Tambo Grande, yo les invito, miles de informales que botan el mercurio al río, totalmente contaminado. A eso lleva, pues, oponerse a una minería formal, que pague sus impuestos, que no contamina, porque hay los controles, impacta sí, pero no contamina, ¿no? Y así está quedando el Perú, y además que ya más del 60%, casi es el 70%, que está excluido a la actividad minera. Entonces, y seguimos excluyendo con áreas naturales protegidas. Pero vamos a Brasil, porque el ejemplo viene de Brasil, es un mapa de zonificación ecológica y viene en su leyenda. Yo no sé si se logra apreciar. Usos consolidados, ¿no? Y ahí habla, áreas con potencial para exploración intensiva, áreas de recuperación, y dice zonas para aprovechamiento de recursos, áreas, no sé qué dirá Fray, pero usos controlados, dice áreas de protección estratégica de recursos hídricos y minerales, igual abajo. Y en el último, áreas especiales, áreas legalmente protegidas. Solamente lo protegido, como aquí serían las áreas naturales protegidas, eso es lo legal, no porque a un técnico le parece y vamos a excluir la actividad minera o cualquier otra actividad. Entonces son los ejemplos. O sea, nosotros nos han vendido otra historia. Y les voy a poner un ejemplo de Cusco, un recursos naturales, pero antes este cuadrito. Para llegar al desarrollo tenemos que tener producción, para eso necesitamos inversión, proyectos, perfiles, ideas. ¿Y las ideas dónde nacen? Nacen en un diagnóstico de recursos naturales. Un ejemplo de Cusco, en el Bajo Guatanay, el cual trabajé y lo muestro con mucho orgullo. Esta es la zona del Valle Sur. Y miren los capítulos, ¿no? ¿Por qué Valle Sur? El proceso de planificación, el plan integrado del Valle Sur, el sentido de pertenencia, visión de futuro, inserción social, se estudian los jóvenes, mujeres, campesinos, el medio ambiente, se estudia el campo, la ciudad, los servicios, agua, desagüe, limpieza, educación, condiciones, es otro, geología, recursos, clima, heladas, hidrogeología, biodiversidad, ¿no? Aprovechamiento, balance de suelo, evolución del río, etcétera, luces y sombras, algo proactivo, porque esto está pensando en salir de la pobreza, ayudar a la gente, ayudar a desarrollar una región, no a poner limitaciones, restricciones, ¿no? Que es, digamos, el objetivo del ZE. Se puede convivir agricultura, pequeña minería, sitios de el Valle Sur de Cusco es un sitio gastronómico en base a este estudio, cómo se convive diferentes actividades, ¿no? Y en base a diagnósticos se hace el plan de ordenamiento territorial que hicimos, ¿no? Y ahí tenemos las unidades de comportamiento, el paisaje natural, construido, productivo, sociocultural, mapa síntesis, muy parecido a lo de Brasil, ¿no? Donde sacas unidades a conservar, proteger, pero no podemos a limitar, excluir. Y cómo en base a los estudios trabajamos los peligros, cómo era el Valle del Sur, y se trabajó en base a la planificación, tratamiento del río, con obras de ingeniería, participación de la población, cómo quedó luego de las intensas lluvias. Esto fue un ejemplo, y recuperando los acuíferos, cambiando el sistema de riego, recuperando humedales, ¿no? Ese es un trabajo ambientalista. Agua de humedal que se iba al río contaminado, se ha recuperado y se han recuperado humedales. Entonces, esos son trabajos, esa es la planificación. Y todo eso, ahora nosotros tenemos que trabajar en estos temas de políticas públicas, ¿no? Reforma del Estado, la educación, mejorar. ¿Por qué? Porque para salir del desarrollo lo que se necesita es inversión. Si no hay inversión, como hemos visto, no va a haber producción, no va a haber desarrollo. Entonces, lo que queremos, los peruanos, es vivir en ciudades lindas, bonitas,
seguras y sobre todo que los peruanos tengamos trabajo digno, ¿no? Y ya para terminar, bueno, el INGEMED contribuye con toda la base geológica, ¿no? Con boletines actualizados, todo este tipo de información que está, y toda esta información, yo les invito a que vayan al Geocarpín, todo gratis, los shape, los PDF, los boletines, todo gratis pueden bajar, ahí está la página web de INGEMED, ¿no? Toda esa información gratuita y pensamos que así vamos a contribuir en el desarrollo del país. Gracias. Buenas noches. Quisiera agradecer la invitación al Colegio de Ingenieros para poder presentar alguna idea sobre el proceso de ordenamiento territorial hacia el desarrollo sostenido en lo que es el Perú. Yo quería hablar más o menos un poco sobre el ordenamiento territorial. Es una política de Estado que es importante, orientada al desarrollo integral del territorio para una ocupación ordenada y uso sostenible del mismo, ¿no? Ya hemos escuchado a las ponencias anteriores en las cuales se han referido realmente cada uno en su sector cómo ha sido visto y cómo se viene desarrollando el mismo. Además, también es un proceso técnico-político que define criterios e indicadores ambientales para la asignación del uso territorial. Esto, muy bien, el ingeniero del MINAN lo ha explicado, ¿no? Y ha sido muy claro en decir de que no es, el ordenamiento territorial no es para poner restricciones al desarrollo. El ordenamiento territorial sirve para poder lograr que el país desarrolle en una forma sostenible con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Los procesos de ordenamiento territorial buscan generar acuerdos y consensos para la gestión del territorio, así como facilitar a los gobiernos los procesos de descentralización y participación de los ciudadanos sobre el uso del territorio. Actualmente nosotros, bueno, más adelante vamos a ver qué porcentaje tenemos de nuestro territorio ordenado. Y tenemos grandes problemas, no solamente con la minería, sino grandes problemas de enfrentamiento de pueblos ancestrales, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de el ejido por Piura, ¿no? Y tenemos ahí una pelea ancestral que es el centro poblado La Tortuga, ¿no? El centro poblado La Tortuga, con la ley de la creación de la provincia de Sechura, se creó esta división que no se sabía, que por olvido no pusieron a La Tortuga en la creación de la provincia de Sechura, y se ha creado un gran problema. ¿Por qué se creó el problema? Porque en La Tortuga hay gas, ¿no? Y está Olympic extrayendo gas y da regalías, y hay un gran fondo, ¿no? Y este gran fondo, aunque parezca mentira, no sé, ahora no sé por qué orden está, creo que está por orden casi de 5 o 10 millones de dólares, y el centro poblado de La Tortuga no tiene agua, ¿no? No tiene, a las justas tiene luz, ¿no? Entonces, no tiene desagüe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso es importantísimo que se definan, ¿no?, los ordenamientos territoriales. Y conforme a los lineamientos de política para el ordenamiento territorial, aprobadas por Resolución Ministerial 026-2010 del MINAN, el ordenamiento territorial es un proceso político y técnico administrativo de toma de decisiones concertadas con los actores sociales, económicos, políticos, técnicos para la ocupación ordenada y de uso sostenible del territorio. Ahí ahí hay grandes problemas en que tenemos leyes, pero nos falta tener lo que acaba de decir el ingeniero, tener el mecanismo para poder lograr ese ordenamiento, llegar a acuerdos, llegar a consensos, ¿no? Si no nos podemos poner de acuerdo en un consenso tan importante, que es decir, de a dónde pertenece este centro poblado, peor va a ser de aquellos que manejan que tenemos las cabeceras de agua no pueden ser contaminadas, que no puede convivir la minería con la agricultura, y otras, como tenemos, por ejemplo, también el área de la pesquería. En la pesquería tenemos un gran ejemplo, y gracias al ingeniero, la zonificación de la pesquería, por ejemplo, ¿no? Hemos dicho ahí, el Ministerio nos ha dicho, las 5 primeros millas son para los pescadores artesanales, de 5 a la 10 para la pequeña escala y de 10 para afuera a los industriales. Esa es una zonificación, ¿desde qué punto de vista? Científico primeramente, y de qué punto de vista de desarrollo sostenido del sector pesquero. Hemos
elaborado un plan, hemos analizado este sistema? No, es una decisión política para hacerlo. Y eso es lo que ya caminamos mal a la hora que desarrollamos, ¿no? Tratamos de ordenar los recursos naturales y los territorios. El suelo como recurso natural es no renovable y de propiedad común. Ese concepto tenemos que manejarlo. No es de propiedad unipersonal, es de propiedad común. Somos de todos los peruanos, pero tenemos que saber respetarlos, ¿no? Y el suelo como uso de las actividades humanas y actividades privadas. Entonces, es una convivencia, es una correlación de que tiene que existir, ¿no? De convivencia entre las relaciones entre los que viven en el sector, ¿no? Y las actividades que van a ingresar a desarrollar el sector, ¿no? No podemos, lo primero que se ve, más ejemplos tenemos en Sechura, tenemos el gas que está en el mar y tenemos que sacar el gas. Y si esto ya se hubiera hecho hace 2, 3 años, ya tuviéramos nosotros resultados de un gran desarrollo en el pueblo de Sechura y de Piura, porque ya hubiéramos cambiado nuestra matriz energética. No estuviéramos consumiendo petróleo, no estuviéramos consumiendo gasolinas, estuviéramos consumiendo gas y mucho más barato. Pero por una decisión del pueblo de Sechura, que en estos momentos a una mal llamada, vamos a decir, la mal llamada consulta popular, en la que creen que la consulta popular es vinculante y no es, en ningún momento es vinculante, ¿no? En la cual se le consulta a la población para que ellos puedan presentar las observaciones al estudio de impacto ambiental de la empresa o a la actividad económica que se va a desarrollar ahí en el sector o en la zona. Y eso se va a decidir viendo cuál es la problemática que existe, y la MINAN como ente rector y que va a actuar de árbitro, va a pedirle a la empresa que levante las observaciones de la población, pero sin que sea una cosa vinculante que va o no va, como Conga, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber, qué es lo que tenemos como, y ahí tenemos un cuadrito, que decíamos una pirámide, que tenemos la base, que es la disminución de los desequilibrios intra e interregionales, ¿no? La utilización racional de los recursos de acuerdo a las necesidades de la sociedad regional y nacional, dentro de un diagnóstico que tenga que tener la región, ¿no? Con el ordenamiento territorial vamos a tener la utilización óptima de recursos de acuerdo a sus potencialidades y distribución geográfica. Es lo que nos acaba de dar un mapa muy didáctico el ingeniero que me ha precedido en la palabra. Ya no voy a hablar sobre el tema, pero tenemos, por ejemplo, todo un marco normativo territorial para hacer este territorio. Son leyes y decretos supremos que tienen que ser transversales, que tienen que coordinar entre ellos, ¿no? Pero lograr eso, si no podemos en estos momentos coordinar entre 2 alcaldes, cuando se forman estas comités, ¿no? En comités interministeriales y en comités son de 20, 15 o 30 personas, va a ser muy difícil ponernos de acuerdo, pero que las leyes están dadas. La resolución ministerial 026 sobre el lineamiento de política de ordenamiento territorial, hay unos lineamientos que están ahí, ¿no? Los lineamientos que están por resolución ministerial, que es promover la conservación del uso y aprovechamiento sostenible, natural y diversidad biológica, consolidar y desarrollar los sistemas urbanos regionales como instrumento de descentralización, identificar y evaluar zonas de alto riesgo, promover el desarrollo de poblaciones en situación de pobreza, optimizando el uso de los recursos naturales y el territorio, y mejorar la gestión del territorio a nivel regional y local. Por ejemplo, nosotros somos un país que no está planificado, ¿no? Hace un mes fui al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Vivienda, perdón, porque se vino un alcalde de la Sierra con sus proyectos para agua y desagüe. No hay un ordenamiento territorial ahí, ¿no? Pero él, desde su punto de vista de alcalde distrital, vio de que los caseríos estaban pues distintos, 20 kilómetros, 15, 10 kilómetros uno entre otro, y se le ocurrió hacer un proyecto para unificar el agua y desagüe a estos
centros poblados, a 10 centros poblados. Cuando se sacó el ratio de cuánto costaba la inversión costaba alrededor de 15.002 soles por habitante para ponerle agua y desagüe. ¿Es factible? Es imposible, tanto recurso. Entonces, tenemos que hacer la planificación, ¿no? El ordenamiento territorial primero para saber cómo tenemos que crecer, dónde tenemos que crecer, ¿no? Y también, por ejemplo, en Piura se ha suscitado, hay un gran problema en los polvorines, ¿no? El anterior se llama los polvorines porque ahí estaba los, ¿cómo se llama? Los polvorines, donde guardaban todas las municiones, ¿no? Y era zona inundable, ¿no? Y cuando decide el ejército salir y poner los polvorines en otro sector, es invadido. Y esta invasión en Piura de los polvorines trae consecuencias de que en estos momentos ponerle agua, desagüe, luz a ese sector es costosísimo, porque hay que hacer un relleno de 1,5 metros en la zona, ¿no? Y los pobladores exigen que se tenga que dar ese recurso para poder ellos tener los servicios básicos. Ya como se hizo y se dio, porque no teníamos un ordenamiento territorial, ¿no? Este es el porcentaje de avance que tenemos en las zonas, ¿no? A nivel regional, ¿no? Podemos ver que hay muy pocos los que están ya encerrados su ordenamiento territorial, que es Callao, Cusco, Amazonas, San Martín, ¿no? Y faltaría Madre de Dios. En Piura, por ejemplo, tenemos 4 frentes que ya les he mencionado, ¿no? Es la Tortuga, ¿no? Tenemos en Tambo Grande y tenemos en Huancabamba con Cañaris, ¿no? Esos son y la otra es la de Lambayeque con Sechura, ¿no? Dentro de este proceso es bastante difícil. He estado en 2 o 3 reuniones de estos comités y es bien difícil que un alcalde quiera ceder o llegar a un acuerdo. Porque si ese alcalde llega a ceder o llegar a un acuerdo, se le declara, ¿no?, como si fuera un traidor. Entonces, y perdió la elección. Tiene que ser muy valiente o tener un objetivo de que él querer tener ya su ordenamiento territorial para poder desarrollar, porque esa es la base, para poder hacer toda una planificación. Si no tiene ordenamiento territorial, no puede tener una planificación, ¿no? Seguimos trabajando, ¿no? Tenemos que seguir trabajando. Ahí pedimos mucho apoyo de parte de la PCM para que poder lograr estos objetivos, ¿no? Y como vemos, nuestro país todavía le falta mucho en este campo. Y por eso vamos a seguir gastando muchos recursos en inversiones para poder lograr llegar a un desarrollo mucho más sostenible. La importancia de esto es, al optimizar el uso del territorio, favorece el uso sostenible de los recursos naturales y a la vez el mejoramiento de la productividad y competitividad, ¿no? Eso ya lo hemos explicado, ¿no? De que, por ejemplo, en el sector pesquero, les digo sector pesquero, que hemos peleado mucho sobre esta parte, ¿no? Y también la parte, por ejemplo, de Tambo Grande, que acaba de explicar el ingeniero. En Tambo Grande lo que ha crecido son los mineros informales. La minería informal ha crecido. No dejaron entrar a la minería formal y la minería informal siguió creciendo y ya sigue contaminando y sigue destruyendo el medio ambiente. Y no hacemos nada. Y el ordenamiento territorial contribuye a mejorar la gestión ambiental, indicando las fuentes de contaminación existentes y concentrando medidas del involucrado para disminuir sus impactos negativos. Al reordenarse, disminuye el riesgo de muchas familias ante las ubicaciones de las zonas de deslizamiento y inundaciones, como ya se ha explicado al sistema. Y la problemática son los usos insostenibles del territorio y transformación de los ecosistemas, minería informal, por ejemplo, ¿no? Tenemos también en el tema en la zona altandina, cuando sacamos los minerales no metálicos, también son bastante contaminantes del medio ambiente, ¿no? Y destruyen el medio ambiente.
¿no? Y eso es lo que hay que comenzar a normar, buscar la normativa para ello. El crecimiento urbano y rápida invasión de territorio rural, como ya hemos conversado ese tema, ¿no? y cuáles son las consecuencias, la nueva ocupación del área de alto valor ecosistémico y cultural y el deterioro y la disminución de la oferta hídrica. Eso ya lo ha explicado perfectamente el ingeniero. Los propósitos: el desarrollo equilibrado de las regiones, mejorar la calidad de vida, utilización racional del territorio, gestión de recursos, entre otros. Acá lo importante es que tenemos que tener la decisión política. Si no hay decisión política para poder ordenar nuestros territorios y, como le digo, la pelea entre ordenar el territorio, ¿no?, es hacer un buen diagnóstico en nuestra región. Y yo no estoy de acuerdo de que el sector hay que dejarlos que ellos desarrollen. No, yo pienso que la normativa de política tiene que venir desde el Ejecutivo. Si el Ejecutivo tiene que ser el ente rector, no puede decir que el presidente de la región de Cajamarca le hace la plana al gobierno. No, tiene que ser al revés. Las facultades que tienen los gobiernos para poder legislar tienen que ser orientadas y guiadas por el gobierno central. Bueno, este es el eje estratégico para la gestión de riesgo de desastres, es el ordenamiento territorial y la gestión de territorio cumplen aquí un rol protagónico al contribuir a la reducción de la vulnerabilidad humana y orientar la ocupación del territorio e intervenciones que conduzcan para reducir el riesgo y desastres. El territorio peruano se caracteriza por sus potencialidades ambientales, sociales, económicas, representadas para la región y el mundo de importante espacio para el desarrollo global del planeta, ¿no? El desconocimiento generalizado del territorio, la carencia de desconocimiento de políticas y normas, así como procesos de planificación débiles y desarticuladas han llevado a la generación de diversos problemas que se puedan constatar en la degradación de los territorios. Acá hay miles de ejemplos en nuestra región, ¿no? Y al menos en Piura tenemos bastante, inclusive con el cultivo, con la agricultura. En la agricultura también tenemos problemas de degradación de tierras. Por ejemplo, la falta de planificación de la siembra de arroz, ¿no?, nos degradan los suelos, porque los ha salinizado, porque no hay un buen sistema de drenaje, porque no hay otras actividades que desarrollen para que no suceda lo que en estos momentos viene sucediendo. ¿Qué es lo que sucede? Se desaliniza y se baja la productividad, baja la competitividad. Los agricultores van perdiendo capacidad económica y por lo tanto se van volviendo más pobres, ¿no? Entonces, esos son los desarrollos que tenemos que hacer. Y en cada caso puede ocuparse de diferentes tareas dependiendo de las definiciones y competencias contenidas en las leyes de las características del ámbito físico, así como las condiciones en que se demuestra la vida de la población. El ordenamiento territorial tiene como instrumentos técnicos sustentatorios de la zonificación ecológica y económica, los estudios especializados de la SOTAE, que es lo que decía, y el plan de ordenamiento territorial, el cual a su vez se sustenta en el diagnóstico integrado del territorio. Esto tiene que trabajarse vamos a decir, muy articulado, ¿no? Porque si no va a haber una zonificación ecológica económica como la que ha hecho Cajamarca, que nos acaban de explicar, ¿no?, sesgada, y no para un desarrollo. Lo importante y el objetivo es tener un desarrollo económico para que genere empleo, genere desarrollo económico. En la actualidad, la ZE en el país requiere que la regulación sobre los instrumentos técnicos hacia el ordenamiento territorial, así como los procedimientos para la validación de los mismos, sea actualizada y complementada, motivo por el cual el MINAM formuló y aprobó una guía metodológica para la elaboración de los instrumentos técnicos sustentatorios para el ordenamiento territorial. Esto es importantísimo, ¿no? Importantísimo porque cuando se da una ley, piensan de que la ley ya ese es lo que se tiene que hacer y no se puede cambiar en el tiempo. No, los tiempos cambian y las leyes se van perfeccionando en el camino, ¿no? Y conforme uno va aplicando la ley, tiene que ir recogiendo, ¿no?, cuáles son los defectos para poderlos mejorar, ¿no? Dentro de la empresa privada, siempre en una empresa privada lo que hacemos, bueno, lo hacemos yo porque he trabajado mucho tiempo en el sector privado, hacemos siempre mejora continua. Si nosotros la mejora continua tenemos que siempre estar viendo qué es lo que va sucediendo en el camino, para ir mejorándolo, ¿no?
Y si nosotros hacemos la ley y no escuchamos a la población, mucho peor todavía. El sistema... Después, son pocos los países de donde este proceso está consolidado. El primero del que se tiene referencia es Venezuela en 1983 y otros, ¿no? Y en la conferencia de Río realizada en 1992 en el auspicio del PNUD y el BID, se conformó una comisión encargada de elaborar dicha posición, conformada por representantes de Costa Rica, México, Ecuador, Colombia, Guatemala, Brasil, Venezuela, Perú, Guayana y Argentina. O sea, este es un movimiento a nivel mundial, ¿no? O sea, sabemos de que esta es la base y tenemos que ir hacia ello. El documento final, ¿no?, se conoció en 1990 bajo el título Nuestra propia agenda sobre desarrollo y medio ambiente, en el cual se hace un diagnóstico de la realidad latinoamericana y se proponen las bases para la construcción de la estrategia del desarrollo sostenido de los países latinoamericanos. Entre ellos se incluye el ordenamiento territorial, ¿no? Como conclusión, ¿no?, y espero no haberlos cansado y haberles dado una idea de lo que significa, ¿no?, este tema tan importante, es la delimitación e identificación de las zonas de territorio que permitan desarrollar procesos de planificación efectivas y destinar recursos necesarios para mejorar la prestación de servicios, ¿no? Sería conveniente implementar acciones concretas para integrar a las municipalidades y lograr una articulación de integración regional. Acá tengo un pequeño ejemplo. Sechura es, hablo de Piura porque, lo vuelvo a repetir, soy representante por Piura, y en Sechura es un pueblo que tiene mucha riqueza, a pesar de que no sale todavía el gas por Sechura, ¿no? Y en 2 años tiene un fondo social de 15 millones de dólares, ¿no? Y sigue desarrollando horizontalmente. Sigue yéndose al desierto. La gente va llegando y va tomando tierras y se sigue yendo al desierto. ¿Ustedes saben cuánto les cuesta a los peruanos implementarle los servicios a esa gente? ¿Por qué no se toma, el Ministerio de Vivienda, por qué no tomó un programa de vivienda horizontal, o vertical, perdón, hacia arriba, que nos cuesta mucho más barato y las viviendas y se pueden hacer condominios, se puede trabajar en familia estos temas, pero falta una decisión política de parte del Estado. Esto es importante siempre y cuando el Estado tome una decisión política de querer ordenar el país y tiene que ir hacia ello con cada uno de los gobiernos locales, ¿no?, regionales y el gobierno nacional. Muchas gracias. Para que mejoremos nuestras condiciones. Muchísimas gracias. Buenas noches. Agradecer a nuestros amigos del Colegio de Ingenieros que nos han permitido nuevamente estar con ustedes en esta noche en un tema que de suma importancia. Felicitar y saludar a los asistentes, a mi colega Federico Sarmiento, que encontrarnos aquí en estos auditorios, pues nos permite y nos ayuda sobre todo a nosotros en nuestro trabajo legislativo y del Congreso, de la forma de cómo podemos estos temas de agenda nacional, temas pendientes que necesitamos fortalecer, trabajar y mejorar a todo nivel. El tema del ordenamiento territorial, estoy seguro que ya lo han expuesto la mayoría de los que me han precedido, tiene que ver con un tema de desarrollo integral, un tema de afrontar en una estrategia de complementar el trabajo de todos los actores en esto que llamamos cuencas, llamamos territorio, llamamos unificación económica y ecológica, es el instrumento fundamental de esto. Y hemos visto en los últimos años algo que en la agenda nos ha permitido hacer un seguimiento, ¿no?, ver que hemos avanzado. Yo he preparado una presentación un poco tal vez tratando de ver qué hemos hecho y qué es lo que tenemos en este momento. Terminaré finalmente con 3 proyectos de ley que existen en el Congreso justamente sobre esta preocupación, ¿no? Para que esto permita compartir con ustedes y luego ver, como dijo Federico, qué más tenemos que hacer. El Estado, sobre todo el gobierno, tiene una gran responsabilidad de implementar muchos de estos instrumentos y mecanismos y leyes que existen, que están.
pero hay una real desarticulación. Hemos, creo, adelantando un poco, tal vez voy a desordenar mi presentación, en los últimos años creado el Ministerio del Medio Ambiente, que es parte del acuerdo nacional que se tomó hace el año 2001-2002, pero de ahí todavía falta fortalecer la institucionalidad y los organismos, sobre todo el tema de integración, que es lo que finalmente nos comentaba Federico. No hay un trabajo coordinado e integrado entre docentes, como debe ser básicamente los que implementan eso, que son los gobiernos regionales y los gobiernos nacionales, tanto provinciales como locales. Yo quiero hacer estoy seguro que el tema de definición, ustedes ya lo han compartido, pero rápidamente, esto debería ser una política de Estado. O sea, no solo instrumentos, normas y leyes, sino una política de Estado que obligue y permita que a nivel de todos los entes de gobierno nos compremos en ello y podamos trabajar sobre esto. Y de hecho, hay una serie de objetivos que hemos tomado de una presentación del INAM, que es el ente rector que tenemos hasta ahora respecto a todo el tema de planificación del ordenamiento territorial, ¿no? Hay objetivos de promover y facilitar el uso del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y la ocupación ordenada del territorio. Crecer de manera, no sé si lo voy a leer rápidamente, crecer de manera equilibrada y competitiva en donde participemos todos a través de la adecuada planificación del territorio. Básicamente es integración y planificación. Y prevenir y corregir la locación de sedimentos humanos en áreas peligrosas, que hemos tenido ejemplos innumerables por una mala ubicación. Y lo principal para mí es incluir a todos en el desarrollo territorial, en un proceso que debería ser armonioso y que contribuya finalmente a lograr reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de todos los actores, o sobre todo comunidades y zonas rurales, y hablo básicamente de las partes altas donde nacen, ustedes saben, el tema de las cuencas y la parte territorial, y recuperar los ecosistemas deteriorados, promoviendo el uso eficaz y eficiente del territorio. Estos son los objetivos que hemos encontrado, pero compartimos con ustedes, está en un documento de parto de esto. Esta preocupación viene de años, no es de ahora. Yo recuerdo, estando en Programacho, conocí todo el enfoque de cuencas, que tiene que ver con eso. Y viene de años en el que muchas instituciones, de alguna manera solitaria, han intentado implementar, plantear y que se utilicen instrumentos con este enfoque, el enfoque territorial. Y el Acuerdo Nacional lo tomó, está en la 19ª Política de Estado, donde habla de desarrollo sostenible y gestión ambiental, ¿no? Y dice que los que firman ese compromiso se comprometen a integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, lo dice específicamente, para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible de nuestro país. O sea, este es un compromiso que está en el Acuerdo Nacional. Y usted sabe que el Acuerdo Nacional nació en 2002, fue firmado por todos los actores políticos, civiles, de la sociedad civil, empresarial, pero muchos de estos acuerdos aún no se han implementado totalmente. Un poco tal vez si avanzamos y continúa el compromiso de institucionalizar la gestión ambiental pública y privada para proteger la diversidad biológica, facilitar el aprovechamiento, todo lo que viene. O sea, hay compromisos asumidos por digamos, los actores políticos y sociales de nuestro país. Si avanzamos, por favor. Estos objetivos los enumero rápidamente por esta presentación, se los vamos a hacer llegar, por favor, a todos, espero para poder compartirlos. Un poco la idea, y para mí es fundamental, es fortalecer la institucionalidad de la gestión ambiental. O sea, lo que tenemos que hacer es eso, a nivel de todas las instituciones del Estado, debemos y tenemos que fortalecer y institucionalizar estas políticas, estas herramientas. Si no, no hay otra forma, por más leyes que demos, reglamentos que dictemos, hasta ministerios que creemos, si no logramos institucionar a todo nivel, sobre todo gobiernos regionales y subnacionales, y las instituciones nacionales, y las mismas comunidades, los mismos pueblos, no va a haber forma. Tenemos que lograr concientizar para que esto se institucionalice. Eso es un tema fundamental y debe tener básicamente un nivel de coordinación a todo, como lo dicen ahí, a todo nivel. Avanzamos, por favor. Y de hecho, tiene que promoverse, partamos también por eso, la participación responsable e informada del sector privado y la sociedad civil en forma de
toma decisiones ambientales y en la vigilancia de su cumplimiento y fomentará mayor conciencia ambiental. Repito, por más leyes, por más instituciones que creamos, si no hay una participación concentrada, motivada, concienzuda de la sociedad civil y los actores, no hay forma. Porque todos estos aspectos que tienen que ver con el manejo no solamente legal, sino social y ambiental, es de las personas, es de las comunidades, es de los pueblos, es de las autoridades. Entonces uno cuando va a las comunidades, sobre todo en la parte alta, si no logramos hacer que ellos se comprometan, participen, interactúen, no hay forma. Entonces, este es un tema fundamental y por ahí debemos de comenzar. Hay muchas experiencias exitosas que hemos visto en muchos lugares del país que han hecho instituciones focalizadamente, pero no se ha logrado hacer a nivel masivo, que es lo que creo que tiene que implementarse. Y todo esto permitirá promover el ordenamiento territorial, manejo de cuencas, bosques y zonas marinas costeras, así como la recuperación de ambientes degradados, considerando la vulnerabilidad del territorio. Hay varios aspectos que se concurren. Avanzamos, por favor. Impulsará la aplicación de instrumentos de gestión ambiental privilegiando los prevenciones. O sea, todo eso es un encadenamiento de acciones y actividades que parten del compromiso, parten de la integración y parten de la coordinación y la participación de la sociedad civil y de las instituciones. No sé si podemos avanzar, por favor. Avanzamos. Promoverá y evaluará permanentemente un uso suficiente de la preservación y conservación del suelo. O sea, todo esto luego debe tener instrumentos para medir qué se ha avanzado, el impacto, para poder controlar, porque finalmente, en un párrafo anterior se decía, se necesita invertir. En este momento, si quisiéramos medir cuánto se invierte presupuesto para temas de ordenamiento territorial, manejo de cuencas, investigación ecológica y económica, no hay forma, no sabemos, no tenemos. Y lo que sí sabemos es que tenemos que invertir en ello, porque no solamente hay que ordenar, sino hay que promover desarrollo integral y hay que invertir para poder mantener, cuidar, y hablo por las cabeceras de cuenca, donde están las y todo esto, tenemos que preservar y tratar de que no se degrade como hoy día, con el calentamiento global, todo el tema de degradación en la parte sierra está degradando y generando espacios que van a, en vez de permitir desarrollo, están afectando la vida de la comunidad y el tema medioambiental. Reconocerá y defenderá el conocimiento y la cultura tradicionales indígenas, regulando su protección, el registro, el acceso a la distribución de beneficios de los recursos genéticos. Si todo lo que anterior lográramos, de hecho, va a haber la preservación, el tema de costumbres, de identidad, y lograremos que esas comunidades, en su territorio, con sus recursos, con su trabajo, tengan un mejor nivel de vida. Eso es finalmente un objetivo que creo que podrían hacer de todo esto. El ordenamiento urbano, hay que tomar en cuenta mucho, hay normas sobre eso que se han dado, pero nos falta todavía el tema de integración. La educación y la investigación ambiental. En el tema de investigación, saben ustedes, a nivel nacional, estamos todavía en la cola, y sobre todo el tema ambiental nos falta bastante, y ahí necesitamos que el Estado invierta. Queremos que, por el Ministerio del Ambiente, que ya está tomando cuerpo en su trabajo, en su organización, en lo que tiene planificado, y queremos buscar que con las universidades y organizaciones especializadas podamos hacer ya investigación en el tema medioambiental. No hay mucha investigación. Regulará la regresión de la contaminación sonora, cumplirá los tratados internacionales que hemos firmado con muchas instituciones en tema de materia de gestión ambiental y facilitará la participación y el apoyo en la cooperación internacional. Porque hay muchos fondos para el tema ambiental, muchísimos fondos. Necesitamos preparar proyectos, propuestas, y que el Estado apoye a promover, que el Estado, municipalidad distrital, provincial, apoye la generación de esos estudios. Hay recursos, ahí nos falta también tener la capacidad de poder lograr. Bueno, y finalmente, todo esto debería convertirse en una estrategia nacional de comercio y medio ambiente, porque si los territorios ordenados, desarrollados, integrados, van a generar, de hecho, muchas actividades económicas que luego tenemos que encadenar y permitir, esperemos, ¿no?, que eso genere economía y un comercio adecuado para todas esas zonas. Sobre todo en la zona donde está la mayor pobreza, donde están las comunidades asentadas.
Acá simplemente he hecho una relación de todas las normas que tienen que ver con ordenamiento territorial de la misma Constitución, el artículo 188 al 199, la Ley Orgánica de Municipalidades, y tanto la Ley Orgánica de Gobierno Regional, que es el que le da a ellos la responsabilidad de implementar estos estudios del ordenamiento territorial. Pero muchos no lo están tomando con esa seriedad. Nosotros del Congreso hemos enviado la Comisión de Fiscalización a todos los alcaldes a nivel, en el caso regional, de 5 regiones, oficios pidiéndole qué han hecho en la implementación de los planes de ordenamiento territorial. Casi ninguno ha contestado. O sea, hay un poco de interés, hay mucha desidia en eso. Luego, la ley base de territorio también habla del ordenamiento territorial, de la ley de recursos hídricos. ¿No? En la ley de recursos hídricos, ustedes saben, se crean los consejos de cuenca. Entonces es un tema que también está ahí un poco paralizado. Ellos han trabajado en un instrumento de gestión integral de recursos hídricos, interesantísimo, pero tenemos que integrarlo con el ordenamiento territorial. No han focalizado solo en el tema del agua. El reglamento de la ley de recursos hídricos. ¿No? Hay un decreto relativo, ley de promoción del sexo de la propiedad formal, todo lo que tiene que ver con los asentamientos, ley que crea el sistema nacional integrado de catastro y su vinculación con el registro de créditos. Ley 28.107, ley de desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad informal. Ley que establece el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios urbanos. Y seguimos, ¿no? Ley de regulación, habitaciones urbanas, ley 29.8, ley que amplía la vigencia del régimen extraordinario de formalización del COJOPE. Eso es una lista anterior, solamente sugerida, porque hay mucho más que tiene que ver con eso. O sea, hay una serie de normas que están diseminadas con todo. Y en el Congreso hay 3 proyectos de ley. Solo los voy a mencionar, están en la página web para los que quisieran abundar en estas propuestas. Es el proyecto de ley 1745 del 2012 del congresista Juan Fari Choquecota, donde él plantea que se promueve el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible del país. Es una serie de considerandos justamente con esta preocupación, lo recoge la preocupación que hoy día estamos hablando. El proyecto de ley, la siguiente, 1949 del congresista Marco Bartolomé Carlos, igual, él plantea que se cree por ley el ordenamiento territorial y la formalización de la propiedad como mecanismo de inclusión económica. Propone establecer disposiciones para llevar a cabo el ordenamiento territorial mediante los procedimientos de identificación y saneamiento de terrenos con fines de planificación urbana. Y hay otro más, el proyecto de ley 444-2011 del comunista Teófilo Gamarra, que también plantea una ley general de ordenamiento territorial, donde propone como objetivo promover, orientar y lograr la ocupación y uso sostenible del territorio en armonía con los recursos naturales, ecosistemas, biodiversidad, orientado a garantizar el uso equilibrado y racional del territorio, la protección del ambiente, del patrimonio natural e histórico-cultural y la prevención de desastres. Esos son los 3 proyectos de ley que hemos encontrado en el Congreso. Estos están en discusión en la Comisión de Medio Ambiente, ¿no? Y del debate que sale, de ahí viene un poco tal vez el tema que debemos de plantear. Creo que estos proyectos de ley, en este momento 2 de ellos están avanzados en la consulta, porque en el procedimiento parlamentario, proyecto de ley que entra a una comisión, primero se pide consulta a todas las entidades, y luego viene el debate, y luego viene el foro. Nosotros hemos propuesto que estos proyectos de ley entren a una serie de foros de debate público para que podamos hacer a nivel de regiones o instituciones y recoger y retroalimentar de los especialistas, que básicamente muchos son ustedes, para poder recoger lo que queremos lograr, que estos proyectos de ley se conviertan en alguna iniciativa que permita que la ley que exista realmente se implemente, ¿no? Y por ahí yo creo que hay un trabajo que tenemos que hacer todos. Como conclusión y recomendaciones, de hecho, decía, necesitamos todos apoyar, promover e impulsar estas propuestas. Tenemos que lograr que la norma que existe y la que se están proponiendo realmente logren, ¿no?, crear un objetivo real de que en el país debemos de trabajar con el ordenamiento territorial a nivel regional sobre todo y a nivel de los municipales, distritales y provinciales. Y que esto debe estar dentro del plan nacional, ahí entra ese plan. Para algunos todavía hay también
un choque entre funciones en distintas entidades, necesitamos integrarlas. Creo que por ahí viene, ¿no? Tratar de buscar que se dé las normas correspondientes, pero sobre todo más que normas, repito, yo creo que es un trabajo de integración y de coordinación intersectorial. Avanzamos, por favor. Decía, mejorarse la coordinación, eso es lo fundamental entre las competencias territoriales entre todas las entidades del Estado. Debemos contribuir a construir la institucionalidad, que es lo fundamental. Esto debe ser una política real de Estado, una política que comprometa a todas las instituciones. Y finalmente, esto también no solo, estos mecanismos en muchos lugares que hemos tenido la oportunidad de participar han ayudado este tipo de mecanismos a solucionar problemas, a solucionar conflictos en el tema medioambiental y en el tema minero, por ejemplo. Implementando el instrumento de la zonificación ecológica, sabemos qué hacer en cada lugar, dónde hacer minería, dónde hacer agricultura, dónde hacer pastoreo, dónde hacer industria, de una manera ordenada. Yo propuse al iniciar mi labor en el Congreso un proyecto de ley que se llamó la declaratoria de intangibilidad de todas las cabeceras de cuencas a nivel nacional. Bueno, lo tenemos relacionado. No hay todavía el concepto de que tenemos que buscar mantener, mejorar y preservar las cabeceras de cuencas. Y ahí debe aplicarse el ordenamiento territorial con estos instrumentos. No hay el concepto todavía. Hoy día apoyamos y hay que apoyar la inversión, por supuesto que hay que apoyar la minería, pero debe ser de una manera ordenada. Yo propuse ese proyecto de ley y fue demasiado chocante, lo vamos a volver, vamos a insistir. Entonces, en ese sentido, y de hecho nos tenemos que contar con instrumentos de planificación y gestión de desarrollo territorial que incorporen políticas nacionales, departamentales y compromisos locales del programa de gobierno, respetando los intereses que se de la comunidad. Y aquí viene un tema, ¿no? Muchos pensamos, yo creo igual, que debemos de tener o crear o idear una autoridad nacional, ya sea de cuencas o de ordenamiento territorial, que permita articular todos estos instrumentos, implementar esta política y ser la que pueda lograr la articulación entre todas las entidades. Todo está diseminado, uno encuentra en todos los ministerios, los gobiernos regionales, locales, jefe de hasta ahora el gerente de desarrollo ambiental, gerente de desarrollo territorial, pero no hay un trabajo coordinado, no hay un trabajo de alguna manera articulado. Y por eso, muchos, y yo también creo que debemos evaluar la creación de una autoridad nacional, ya sea, repito, de cuentas y de ordenamiento territorial. Habría que buscar el mejor planteamiento para lograr, repito, que esta institución pueda lograr que estas normas que existen realmente logren una implementación, ¿no? Finalmente, hay necesidad de invertir. El Estado tiene que invertir recursos. Hoy día, con esta bonanza económica que tenemos, si no logramos invertir, de hecho, en salud, educación, en infraestructura, pero también tenemos que invertir en el tema del medio ambiente, en el tema de la preservación, sobre todo las cuencas, en el tema de la conservación. Yo propuse, tengo todavía ahí un proyecto de ley, que se cree un canon hídrico que exclusivamente sea utilizado para la conservación de la navegación de las cuencas. Hoy día todos ustedes saben que nadie paga un sol por el agua, se pagan derechos para la junta de usuarios, para el mantenimiento, pero nadie paga un sol para poder mantener y preservar la cuenca. Nadie. Pero yo propongo un proyecto de ley que se llama canon hídrico. Sigue el debate, sigue en discusión. El Ministerio de Economía dice que eso no se puede. Así como eso, tenemos que lograr que el Estado invierta fondos. Entonces, en ese sentido, igual estaremos en la necesidad de poder, espero, con siempre la recomendación y la articulación con ustedes, ver qué otras propuestas más podemos trabajar. Bueno, eso era algo que quería compartir con ustedes sobre este tema y bueno, de hecho agradecerles por su atención. Muchísimas gracias. Me voy a dejar ahora. La gente debe saber que yo soy. El reconocimiento de los ingenieros del capítulo de ingeniería agrícola
tenemos presente el reconocimiento. Esperamos que nos siga ilustrando con su Exposiciones muy interesantes, protagonistas de la política que son los congresistas, pero ¿de dónde sale todo esto? Las Naciones Unidas ha venido promoviendo una reflexión desde los inicios de los años 90. A través de conferencias, siendo un hito en tema de ordenamiento territorial, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro de 1992. Porque estamos hablando de muchos conceptos técnicos, pero todo esto tiene un fundamento. En esta conferencia se aprobó el denominado Programa 21. Vamos a ver qué dice. Año 92, Las crecientes necesidades humanas, el aumento de las actividades económicas, ejercen una presión cada vez mayor sobre los recursos de tierras, suscitan la competencia, los conflictos y llevan a un uso impropio de la tierra y los recursos. ¿Estamos viendo que esto ocurre en nuestro país hoy día? Sí. Conga, Lurín con Pachacamac, municipalidades que se están peleando por límites distritales. ¿Por qué? Esta problemática ha empezado a ser analizada desde hace mucho tiempo y nosotros no hemos implementado esos instrumentos que permitirían evitar conflictos y orientar nuestro desarrollo de manera sostenible. Entonces, si se quiere satisfacer en el futuro las necesidades humanas de manera sostenible, es esencial resolver ahora estos conflictos y encaminarse hacia un uso más eficaz y eficiente de la tierra y sus recursos naturales. Esta declaración, esta diapositiva se las voy a dejar también, la pueden encontrar ustedes en esta página web, ONU Habitat, y además mencionarles que paralelamente se empezaron a reunir anualmente las autoridades de vivienda y urbanismo de América Latina. Todos los ministros de vivienda o equivalentes en América Latina se empezaron a reunir. Y en la sexta MINURBI, MINURBI es el nombre de estas reuniones, en la sexta MINURBI en Costa Rica se recoge por primera vez como eje temático el de ordenamiento territorial. Todas las autoridades se daban cuenta que era necesario reorientar el desarrollo, reorientar el uso de los recursos, el uso del territorio, pero por primera vez aparece el concepto como eje temático en el año 97. En esta página web ustedes pueden descargar los resúmenes y actas de todas las MINURBI que se han realizado hasta ahora. Aquí pueden descargar completo el texto del programa 21. Y una idea principal que quería decirles es que el Perú no puede quedarse en el tema de la voluntad política, si es que nuestros políticos quieren o no quieren llevar adelante este tema. El Perú, como sujeto de derecho internacional, tiene obligaciones, y el Perú está obligado a dar los pasos necesarios para adoptar estos consensos internacionales e incorporarlos a nuestra vida nacional. Los congresistas ya han hablado de los proyectos de ley, han hablado de los conceptos. Quiero decirles solamente una cosa muy puntual. La Constitución política tiene muchos significados, pero esencialmente quisiera llamar su atención para dos. El primer significado es el que le damos los abogados. La Constitución es la norma jurídica más importante. Está sobre todas las demás normas que llamamos leyes. Pero la Constitución política es algo mucho más importante. La Constitución política es un acto simbólico por el cual cada uno de nosotros reconocemos una autoridad. Lo que, por ejemplo, el coronel representa con ese uniforme. ¿Qué representa él? Representa el poder del Estado, el uso de la fuerza. Lo que vemos que representa el uniforme de un policía, o lo que vemos que representa la medalla de un juez, o lo que representan los congresistas, significa que nosotros, que somos personas libres, reconocemos una autoridad.
pero no la reconocemos porque, como en tiempos antiguos se hacía con los reyes, ¿no? Eran elegidos por gracia de Dios, los reyes, la nobleza, ¿no? No. Existe el Estado para garantizar nuestra seguridad y para garantizar nuestras más amplias libertades. Esto ustedes y yo los conocemos por sentido común, pero es esencial darnos cuenta que la Constitución tiene esos dos valores, esos dos significados. Norma máxima, pero además es un acto simbólico por el cual nos reconocemos parte de una comunidad política que se llama Estado. Y esta Constitución tiene unos preceptos muy importantes, que con esto voy a acabar para que no se nos extienda el tiempo, que es el siguiente. En todos los ámbitos de nuestra vida, absolutamente en todos, debe estar presente este principio. La persona humana, los ciudadanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, la persona humana son el fin supremo del Estado, pero antes que del Estado, de la sociedad. O sea, de cada uno de nosotros como profesionales, el fin supremo de lo que hacemos somos nosotros, las personas. Y en ese esquema, al reconocer la autoridad del Estado, reconocemos un sistema en el que nos reconocemos derechos. Y un derecho fundamental es: toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado a su desarrollo de vida. Tal vez nuestra sociedad, en la que se rompen tantas veces las normas, tal vez en nuestra sociedad o en nuestro imaginario, las leyes, como decía, como he escuchado tantas veces, solo sirven para envolver pescado, ¿no? Pero tienen un sentido. Y ese sentido, mientras no lo conozcamos, mientras no lo hagamos nuestro, va a seguir siendo postergado, va a seguir siendo pisoteado. Nosotros tenemos el derecho de exigirle al Estado y de obligarnos nosotros mismos a cuidar un ambiente equilibrado, un entorno adecuado para el desarrollo de la vida. Y para eso, el Estado tiene estas obligaciones, ¿no? Vamos a pasarlas. El deber principal del Estado: defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger la población de las amenazas contra su seguridad, promover el bienestar general. ¿Y dónde entra el ordenamiento territorial? En el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Para esto, el Perú viene atravesando con muchos problemas un proceso muy interesante. Desde nuestra fundación, que ya se acerca a los 200 años, el poder estaba centralizado. Nosotros éramos una colonia, el poder estaba en España, representante del rey en Lima, y todo el Perú, todo el territorio de lo que era el virreinato peruano giraba en torno a las decisiones de Lima. Eso se repite con el nacimiento de la República, y desde hace no más de 20 años se viene dando el proceso de descentralización. ¿Qué significa esto? En términos muy puntuales, que las decisiones respecto a los temas que nos interesan a todos, los temas de interés común, los debe tomar quien está más cerca de la gente. ¿Quién está más cerca del ciudadano en la selva, en nuestra sierra, en el norte, en el sur? ¿Quién está más cerca? El alcalde, ¿no? ¿Y quién sabe mejor qué necesitan esas localidades? ¿Un oficinista, un burócrata en Lima, o estas autoridades locales? Las autoridades locales, ¿no? Entonces se ha venido dando un proceso llamado descentralización, por el cual las competencias, las obligaciones del Estado se han ido transfiriendo a los gobiernos en las instancias que tenemos, 3 niveles: nacional, regional y local. Y esta descentralización es una política de Estado, está incorporada en la Constitución, que es nuestra norma máxima y nuestro acto fundacional como país, ¿no? Como Estado. Principios del ordenamiento territorial, principio de coherencia. Cada nivel de gobierno se aboca al ordenamiento que le corresponde. Se asemeja a lo que hablábamos, ¿no? Descentralización. Principio de contracorriente. Los planes de ámbitos superiores, los planes nacionales, las políticas nacionales, son referencia para los de ámbitos inferiores. Y a su vez,
Los planes elaborados en los niveles locales y regionales sirven, aportan de contenido a los niveles mayores de planificación. Luego tenemos el principio de subsidiariedad. Las instancias administrativas superiores deben evitar la interferencia en aquello que pueden atender los niveles inferiores. Si la región lo puede hacer bien, si el alcalde lo puede hacer bien, el Estado, a nivel nacional, el gobierno nacional no debe meterse. Y lo demás es cosa que ya le han dicho a los congresistas, no quiero abusar de su tiempo. ¿Qué puede serles útil de aquí? Esta diapositiva la van a tener, están todas las normas que regulan el ordenamiento territorial en nuestro país, y sí es necesaria que exista una regulación porque todos los elementos del ordenamiento territorial están diseminados en distintas normas, en las leyes de los gobiernos regionales, en la ley orgánica de municipalidades, en la ley del Ministerio del Ambiente, en la ley de bases de la descentralización, en la ley de usos de recursos no renovables. Entonces, sí es necesario que podamos tener una ley que unifique los criterios, los procedimientos y los instrumentos de gestión territorial. No quiero cansarlos, agradecerle nada más al ingeniero Espinosa, al Colegio de Ingenieros, su amabilidad por la invitación. Muchas gracias. Sí, soy asesor del congresista Leonardo Inga, está ahí mi correo. Ustedes me escriben, puedo enviarles la diapositiva, los proyectos de ley, que los congresistas también le han mencionado, y formo parte del equipo técnico del Grupo de Gestión Integrada del Territorio, que nos hemos planeado como meta sacar la ley de ordenamiento territorial. Entonces, sería valiosísima la participación del Colegio de Ingenieros con el aporte técnico de ustedes. Muchas gracias. Sí, agradecemos la exposición y el reconocimiento en representación del Colegio de Ingenieros, el título de Ingeniería Agrícola. Vamos a hacer el reconocimiento al doctor Delfín Pino Martínez por su exposición. Estimados colegas, quisiéramos expresarle nuestras disculpas también por el tiempo que no hemos cumplido, hemos excedido, pero los temas han sido de vital importancia. Hemos visto que el sector defensa no es que se quedado resultados, tiene importantes propuestas, importantes avances, como también los otros sectores. Y quisiera mencionar que el día de mañana tenemos una labor tal vez un poquito más ardua porque tenemos importantes sectores con lo que es el Ministerio del Ambiente, también representantes de algunos centros académicos, con algunas propuestas. Quisiéramos, luego de la disculpa del caso, dar por concluido la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias.